Mariano Saura, ilustrador. Cuéntame. Dibujar fondos. Los malditos fondos. Los malditos fondos. A mí me está pasando con el proyecto que tengo ahora con Helio, que cuando me manda el guión de las páginas, hay una página que es un tipo caminando en una especie de villa victoriana y con un montón de callejuelas y tal. Eso ya sé que es muchos días pringado en una sola viñeta. ¿Cómo resolver los fondos? ¿Cómo lidiar con ello? ¿Cómo gestionarlo? Yo creo que eso más o menos lo tengo no superado porque, claro, cuando tienes que hacer un fondo es... ¡Hostia! ¡Vas a morir! Sobre todo la parte previa del fondo que es o investigar y documentarte o directamente meterte en diseñar, que eso sí que ya sería harina de otro costal y sería más complejo. Sí. Esa parte sí que es más puñetera. Yo, más que hacer fondos, porque ya, de hecho, el proyecto que estoy haciendo yo, me escribo yo el guión y me esfuerzo a hacer fondos, ¿no? Además, si no es lo mismo hacer un cómic americano que puedes solucionar con un primer plano y un colorcillo, un desenfoque de fondo, que un cómic europeo donde tienes que meter fondo hasta en la más mínima viñeta casi, ¿no? Lo abres y está todo lleno de fondos. Todas las viñetas. ¿Ves? Dos personajes hablando, fondo. Un plano largo, fondo. Plano abierto, con mucho fondo, ¿no? Siempre hay como mucha ambientación, ¿no? Sí. Incluso aunque sean imágenes pequeñas, siempre hay que meter pequeños detalles, ¿no? Entonces eso te esfuerza un poco y llega un momento que desarrollas muchos trucos para solucionarlo, ¿no? Eso se sobreentiende. Yo sí tengo trucos de superponer edificios, por ejemplo, poner siempre un primer plano muy cercano que me tape un cacho donde pueda meter mucho detalle y me quite dibujar 20 cosas. Claro. Una muy detallada, pero me cuesta mucho menos meter mucho detalle a una cosa que tal. Lo que sí odio es hacer un fondo lleno de personajes pequeñillos. Eso para mí es lo peor. Es una tortura. Y lo tengo que hacer un montón de veces. Eso es desesperante. Porque tienes que hacer, yo qué sé, 70, 80, 100 personajes. Algunos van a ser una línea de una cabeza, pero otros van a tener cada uno de los detalles. Claro, y sobre todo tiene que verse vivo. No puedes poner todo igual. Si son personajes que están vivos, claro, tiene que cada uno tener su postura, su gesto. El fondo tiene que estar vivo. Sí, claro. Si no... ¡Vida! ¡Vida! ¿Me oyes? ¡Dame creación! ¡Vida! Yo lo que suelo hacer, cuando tengo que enfrentarme a algo así en una página, intento que el fondo sea la primera viñeta siempre, en una vista muy general, muy abierta. Ya me sitúa a los personajes y el resto me pegó un poquito el relax. O sea, ya en las siguientes viñetas, algunas directamente no meto ni fondo. Doy por hecho que el lector ya ha situado a los personajes. ¿Dónde coño estoy? Porque le he colocado el fondo al principio. No voy reproduciendo el fondo en cada viñeta a menos que sea necesario. Porque exactamente funcione así o porque lo pide la propia página, ¿no? Además, el fondo y la localización esa se mete en la cabeza del lector ya. Entonces solamente tienes que ir reforzando determinados detalles que son importantes para la narrativa. ¿Lo que menos te gusta hacer son los fondos? No, lo que menos me gusta hacer es muchos personajes muy pequeños. Eso eso sería un fondo. Imagínate un ático de un millonario con una fiesta, con la gente que... músicos tocando en directo, una barra con la gente con cócteles, no sé qué, visto desde arriba, cada uno hablando con un grupo de gente. Eso para mí es desesperante. Ya. Una escena de batalla con 1000 personajes cada uno haciendo una cosa en pequeñillo, desesperante. Un montón de gente despidiéndose de gente en el aeropuerto, tal. Porque tienes que... Es como hacer, pues yo qué sé, el equivalente a hacer 3 páginas de cómic. Si tengo que hacer, me hago los fondos al principio y luego a veces monto los personajes encima.
a veces con pues digitalmente, hago los fondos por un lado, hago los personajes por otro y luego los monto. Como hacer una especie de teatro de títeres, ¿no? Donde vas colocando los personajes. Truco, ¿eh? Y aparte ese fondo luego te sirve muchas veces para más viñetas. Claro, claro. Es una manera, ¿no? Es una manera de resolver lo que es tema de fondos. Yo creo que lo que mejor se te da o lo que te cuesta menos es lo que más apetece. Claro. Porque los fondos los odiaba y a base de hacer mucho empiezan a costarme mucho menos y no me cuesta tanto. Pero los personajes pequeños los hago muy poco y muy de vez en cuando y siempre es lo que peor he hecho, entonces me desespera. Un fondo bonito, un fondo bien cuidado, la verdad que aparte de ser un placer para la vista, te mete en la historia de una manera muy única. Yo noto enseguida, bueno, claro, eso salta a la vista, ¿no? Cuando hay el típico autor que no le apetece hacer fondos, que no se los curra demasiado, y es curioso, pero se te queda mucho en la retina un fondo bonito. El Peter Pan de Loisel, por ejemplo, es el Londres del siglo XIX. Y es que realmente te metes en la historia. Luego el Caribe con los barcos piratas, dices, ostras. Aquí te encuentras unos fondos que automáticamente te metes en la historia. Fíjate, un callejón. Ese mismo callejón desde otro punto de vista. Claro. ¿Ves? Te da una cantidad de información. Es que notas hasta la suciedad del callejón. O sea, notas el... Fíjate que primera página. Claro. Esta es la primera página del primer álbum. Claro. Claro, es que es muy importante, sí. Es muy importante porque es lo que te sitúa en la historia, lo que te da la textura de la historia, lo que te, bueno, pues le da la atmósfera a todo. Es el lugar donde interactúan los personajes. O sea, en ese sentido, por eso son tan importantes los fondos. Y sí que tengo la sensación de que cuando uno empieza en esto, es algo que se infravalora mucho. Es como el color. El color y los fondos es como esa cosa que parece como, bueno, que está como de adorno. Y no es el caso. Enseguida la gente lo que quiere es dibujar personajes, poses, tal, pero temas como el fondo es lo que realmente puede dar credibilidad a una historia, ¿no crees? De hecho, es que hay una frase, yo la repito mucho en las clases, pero la he oído a muchísima gente, y es, cuando se ve si un dibujante es dibujante de verdad, sobre todo cuando se ve que es profesional, es cuando resuelve bien los fondos, cuando sabe dibujar fondos. Ahí es cuando se te ven las vergüenzas. Y si sabes resolverlo aunque no te guste, van a estar bien y tú vas a ser un autor de verdad con herramientas. Si no sabes hacer fondos, es como hacer cine en un teatro siempre. Hacer películas siempre en un teatro. Ostras, si no puedes hacer una panorámica o una cámara con grúa o un plano secuencia largo recorriendo una calle, estás perdiendo herramientas muy buenas del cine, ¿no? Si lo haces todo en un teatro con un plano fijo, es otro tipo de lenguaje, ¿no? Claro, yo, para resumir todo y para decir algo de lo que no hemos hablado, es que es una de las partes más difíciles de hacer, posiblemente más pesadas, pero también es una parte de las más importantes, porque nos sitúa. Y si estamos contando una historia, el principal objetivo de esa historia, aparte de contar algo, es que el que disfruta de esa historia se vaya a otro sitio, no a donde está, que viaje mentalmente. Si no sabe representar dónde ha viajado, ¿cómo va a viajar, no? Entonces es muy importante que el fondo transmita. Y lo que no hemos dicho durante todo este rato es que es súper importante, es clave que el fondo siempre esté al servicio de la historia. Y que el fondo puede ser un personaje más de la historia. Muchas veces lo es. La ciudad de Gotham es casi tan importante como Batman, a veces más. Claro, claro. Cuando consigues que un fondo, porque no se trata, o sea, se trata de que tienen que encajar muy bien personajes y fondos. Cuando tú consigues que el fondo encaje con el personaje, con el tono de la historia, tienes una historia redonda, ¿no? Que en donde todo funciona. Realmente, si tú quieres transportar a los lectores a tus mundos particulares, es muy importante. Que sea muy palpable, ¿verdad? Sí, claro. Sí, lamentablemente, aunque hablamos a veces de trucos, en el dibujo no hay trucos. Claro, exacto. No es trucos, es
saber usar las cosas que sabes hacer para quitarte trabajo sin que repercuta en la intención de lo que estás haciendo, claro. Claro, ¿Me toma el pelo? claro. Ahorrar trabajo sin perder calidad, digamos, Eso ¿no? es. Claro. Es tirar un poquillo de veteranía y de recursos, pero para eso hay que tener muchos recursos. Más recursos que tú utilices para resolver fondos de manera más sencilla. Hombre, los cielos abiertos también ayudan mucho, ¿no? Y mucha distancia de un plano a otro, por ejemplo. Si yo pongo uno muy cerca, luego pongo uno a una media distancia, pongamos 5 metros de la cámara, luego coloco detrás 2 o 3 que podrían estar a 10 metros y tapan tanto que luego solamente te vale con hacer una silueta. Hay una anécdota muy graciosa de Vázquez, el dibujante, que decía que a él le encantaba, sobre todo, o intentaba siempre llevar sus historias a dibujar desiertos, ¿no? Porque como solo tenía que dibujar las dunas, que es muy sencillo, se ahorraba edificios, árboles, tal. Entonces él hacía todo lo posible porque Anacleto acabara en algún momento en el desierto. O sea, de alguna manera algo tenía que suceder en el desierto. Porque todas esas viñetas de desierto se ahorraba mucho trabajo de dibujar, claro. Todos los desiertos solo es poner ahí como, pues eso. Y fuera. Claro, unas dunas así y ya está. Entonces te ahorras edificios, árboles, de todo, ¿no? Y ese era un poco un truco que él decía que usaba pues para ahorrarse dibujar. Si tú colocas un trozo de algo, lo bueno es que eso, el espectador o el lector, su cerebro tiende a completarlo. Es decir, si tú hay una viñeta donde hay una persona que sale de aquí hacia allá, sí, el cerebro del espectador tiende a imaginar la persona entera y decir, vale, ahí hay otro. Pero claro, no tiene que repercutir en el resto, en que haya cosas que no se vean, ¿no? Y que se pierdan. Para eso lo que es imprescindible es un buen dominio de la perspectiva, evidentemente. Claro, por supuesto, por supuesto. Es algo en lo que gente como Moebius, por ejemplo, insistía mucho, ¿no? Él decía en alguna entrevista suya hace tiempo, para él era como lo más importante, la perspectiva. Era lo que él decía que daba realmente entidad y profundidad a un dibujo y credibilidad, y realmente te metías en un dibujo cuando tenía una buena perspectiva resuelta y un buen... Bueno, él, es verdad que tenía esos dibujos, esas líneas del horizonte, esos espacios abiertos. A la mente la famosa viñeta, la página de una viñeta, el splash page del Incal, del tío saltando con toda la profundidad de la vida. Eso es una perspectiva de la leche. O los fondos de Otomo, de Akira, que son brutales, que tienen una perspectiva, incluso cuando ves la explosión nuclear y están los edificios alrededor, todo está súper bien cuadrado de perspectiva. O sea que si no lo cuadras bien esa viñeta, no es igual, no te la crees. Claro, es lo que te mete en la historia, en la profundidad de, hablo a nivel visual, ¿no? Pues eso, parece que te caes tú también con ese precipicio. Claro. ¿No? Si hay tiras demasiado de trucos, se nota. El dominio de la perspectiva es muy importante cuando vas a realizar fondos. Es imposible, si no. Te quedará el personaje que parecerá que está ahí pegado, pero no dentro. Se parece que estará como si estuviera pegado en un cristal, pero no dentro del fondo. ¿Verdad? Sí. Claro, hay viñetas, hay momentos donde tú tienes que introducir. Ahí me viene a la cabeza una de las que tengo yo en mi proyecto, que es una panorámica de una ciudad que es subterránea, la ciudad de los elfos oscuros, y son todo torres y puentes entre torres, todo con, bueno, iba a decir 3 puntos de fuga, en realidad tiene 20, porque las torres son poliédricas. Algunas tienen una base de estrella, otras son un pentágono, otras tal, y luego van cambiando en función de la altura del tejado y tal, ¿no? Y claro, lo vemos desde arriba, y ahí están hablando de la ciudad. Entonces, por narices tienes que dibujar la ciudad y que tenga detalle, ¿verdad? Es una vista de pájaro, de un sitio que te has inventado. Entonces ahí no valen las trampas. Bueno, que no son trampas. Valen los trucos porque, por ejemplo, en esa viñeta sí se ven algunas torres en primer plano para dar sensación de mayor amplitud, pero salen muchos edificios. Entonces tienes una imagen de verdad panorámica, aunque estés viendo solamente una pequeña parte de la ciudad, ¿no? Da la sensación de que la estás viendo entera, ¿no? Entonces, ahí es donde está el equilibrio, ese punto entre truco, oficio y hacerlo bien.
¿no? Y al final el resultado merece la pena. Esa sería un poco la conclusión final, ¿no? Claro, A pesar claro. de que cuando te llega ese momento de enfrentarlo, maldigas todo lo maldecible, al Sí, final el resultado merece la pena, ¿no, Mariano? claro, claro. Es verdad que el principio es muy difícil, porque yo me acuerdo con 18 o por ahí, yo hacía fanzines y hacía docenas de páginas. Y yo me acuerdo que era, pues, personajes haciendo cosas tal, y cuando tenía que hacer un fondo era, puff, ¿y cómo coño esto yo? Y entonces cogía un TVO de cómic, me acuerdo yo, para hacer un fondo de un callejón y los edificios del fondo, me cogía el Born Again este de Masukiel y Frank Miller y vi un callejón con un edificio al fondo y lo copié tal cual. No Bueno, sabía lo que estaba haciendo, claro. Al tiempo lo vi y digo, pero si estos edificios no corresponden con la perspectiva del plano, porque estaban ahí copiados de mala manera, claro. Si tú no entiendes lo que estás haciendo, no vale bueno, contigo. hay un aprendizaje, está claro, hasta que tus ojos de repente cambian y empiezas a ver Claro. realmente con sentido de profundidad y de... Claro.